porque me costó mucho trabajo aceptarlo. Aceptar que estaba embarazada y aceptar que era mi hijo. O sea, a pesar de que sí era mi hijo, mi esposo me decía, oye, pégatelo. Yo decía, no. Oye, pero ¿por qué? Si es tu hijo. Y yo, pues no, porque si al primero que es mi hijo no le di, ¿por qué a él sí? O sea, no lo veía como hijo. Todo lo que contrajo, pues lo que pasó él, que fue su pérdida, lo operaron del corazón, porque pues no cerró el conducto arterioso, por tanto tiempo que traía el oxígeno, estaba teniendo desprendimiento de retina. Entonces fueron muchas cosas las que vivió él. Y nos dice una doctora, ¿sabes qué? Tuvo un derrame, solo pasan a despedirse. Yo decía, ¿qué? Y en su momento, pues mi esposo entró a verlo y me dice, una de mis conocidas, ¿sabes qué? Pues es que ya no seas egoísta, ya despídete de él y deja que descanse, tú no eres la que está sufriendo. Bienvenidos, esto es Mamá Real. Hoy traemos un caso súper bueno. Pachón, preséntanos a tu invitada. Híjole, esto va a estar muy emocionante. Tenemos una invitada el día de hoy, Marcela Puebla, que nos acompaña desde Tlalpan. Ella se dedica a la educación, tiene 3 hijos y ahora un hijo anexo. Y pues bueno, nos va a compartir su historia. ¿Cómo empieza esto, Marcela? Hola, pues aquí empezando con la historia desde el inicio, que nos habían dicho que pues no podíamos tener bebés, que nos quitáramos esa idea de la cabeza y pues resulta que sí, salí embarazada de un niño que fue un embarazo de alto riesgo. Todo el tiempo fue estar acostada. La mayor parte de mi embarazo, que fue muy corto porque nació de 6 meses, pues resultó que mi pequeñito, conforme pasó el tiempo, pues resultó que se quedó sin audición bilateral. ¿En qué momento te diste cuenta que ya no tenía audición? Me di cuenta desafortunadamente hasta que me lo entregan, porque en el hospital jamás me dijeron que pues no escuchaba, o sea, que perdió la audición por un medicamento. Desafortunadamente, pues uno como que intuye, o sea, la intuición de mamá es como de algo no anda bien, algo está pasando, y pues resulta que sí, que pues se caían trastes, los perros ladraban, y pues él no hacía nada. Y pues yo dije, algo pasa, necesito que le hagan un estudio. Me decían, no, es que no hay para que le hagan estudios porque está muy pequeño. ¿En qué año estamos? A él me lo entregan 3 meses después, 3 meses y medio después de que nació, o sea, tenía muy poco tiempo. Yo me doy cuenta como ya estando en casa conmigo como al mes. O sea, fue rápido. Mucho, sí, muy rápido. Y pues sí, estuve ahora sí que tocando puerta y como cuchillito hasta que le hacen el estudio y resulta que sí, no escuchaba, que su audición era muy baja, primero me dijeron, y después resultó, conforme pasó el tiempo y los estudios, pues que de plano no escuchaba nada. Entonces me dicen, ¿saben qué? Es candidato al implante coclear. Y dije, perfecto. ¿Y esto cómo es? Porque pues en familia pues nadie tiene esta condición. Y fue un tema muy complicado, muy difícil, porque incluso pues ahora sí que en el sector salud, pues no, o sea, es muy limitante esta ayuda. Exacto, los servicios. Y en el caso particular es un tema muy caro, muy caro, que en condiciones económicas, pues la verdad no estábamos en una condición así. Y pues bueno, ya conforme pasó el tiempo, mi esposo entra a trabajar a otro lugar y en ese lugar, afortunadamente, con todos los estudios que teníamos de él, pues resultó que fue candidato, lo operaron rapidísimo, aparte de que nos regañan porque nos dicen, es tanto tiempo, porque para todo ¿Cuánto esto había pasado? ya había pasado 3 años.
Wow. 3 años para que lo pudieron implantar. Y pues se supone que en ese tiempo, pues la masita cefálica y demás, pues no, pues ya no es tan fácil que aprendan a hablar. Pero bueno, todo ese tema nosotros no lo sabíamos. Entonces es como empaparte del lado de educación, empaparte del lado de si le enseñamos a hablar con señas o qué hacemos, porque unos nos decían, no, pues ya empieza, que él hable con señas, y otros nos decían, no, espérate, él tiene que escuchar y tiene que hablar. Entonces era así como híjole, ¿para dónde nos hacemos? Él empezaba ya a hablar con señas y era gritar, todo el tiempo gritar, y mi esposo era así de, ay, ya cállate, y yo, ay, sí, ya me desesperó. Pero la verdad es que aún así decía, bueno, a ver, tranquila, él no escucha, tranquila. Y ya era otra vez, o sea, también educar al marido, porque el marido también en ese aspecto era de, es que no entiende, es que me desespera, y cállate, y no sé qué. Entonces eran gritos de él y gritos del otro, y yo así de, ay, claro. no, muy complicado esa parte. Y bueno, ya para esto, yo después de que me entregan a mi hijo, volvemos a regresar. Oye, Marcelita, ¿el parto cómo fue? O sea, porque yo creo que también mucho tiene que ver con eso, ¿no? Sí, de O sea, hecho fue lo que provocó. después de haber sufrido durante todo el embarazo, tener riesgos, el Sí, parto. pues incluso, bueno, en varias ocasiones estuve internada, por amenazas de aborto, porque yo tuve, me hicieron una cirugía donde, pues el bebé se encuentra aquí. Entonces, con la cirugía que me hicieron, en lugar de que se cierre, estaba abierto. Entonces podía que el bebé se viniera. Entonces, por eso fue Ok. como que el tiempo de estar, pues ahora sí que En acostada, reposo. así. Y pues resulta que tuve varias complicaciones porque mi cuerpo rechazaba al bebé, pero pues el bebé se aferró, y aparte con los estudios y todo esto que me hacían, pues fue una condición bien extraña porque me hicieron un estudio que se llama amniocentesis, que meten una aguja bastante grande para que llegue al líquido amniótico. Entonces, eso, el bebé, con el movimiento del bebé de que trataba de defenderse, pues sacaban rápido la aguja y otra vez volverla a meter. Entonces, eso provocó las contracciones. Y eso fue pues ya iba, sí, para los 6 meses. Y fue cuando dijeron, no, pues ya no se puede tener más. Fue que nació el bebé, bueno, Ajá. mi Sí, sí, hijo. sí. Entonces eso fue todo lo que contrajo, pues lo que pasó él, que fue su pérdida. Lo operaron del corazón Sí. porque pues no cerró el conducto arterioso. Por tanto tiempo que traía el oxígeno, estaba teniendo desprendimiento de retina. Entonces fueron muchas cosas las que vivió él. Yo decía, no, ya no quiero hijos. Solicitaba yo que por favor me operaban. Me dijeron, no te pueden operar porque estás muy joven, porque pues no se puede, por ética no se puede. Yo decía, no, es que pues es mi cuerpo, es mi decisión, ya no quiero bebés. Me decían, no se puede. Entonces no me quisieron operar. Me ponen el dispositivo, el DIU. Yo dije, eso no me va a funcionar. Pero bueno, ahí por regla, pues lo ponen, pues ya. Dije, bueno, ok, pues vamos a intentarlo. Y pues no funcionó porque al mes me embaracé, y pues obviamente Ay, el no. periodo intergenésico tan corto, pues las capas no cerraban absolutamente Claro. nada. Sí, no. Entonces, pues ya obviamente, pues mi embarazo otra vez fue de alto riesgo, y mi hijo, el segundo, nació de 7 meses. Ellos se llevan 11 meses de diferencia, y pues otra vez, o sea, fue como si tuviera gemelos. Incluso estando ya ahí para que me operaran, me dijeron, ay señora, pues a ver si no se queda en la plancha. No, Y dije, bueno, violencia con el susto, obstétrica. sí, horrible, violencia. horrible. Y dije, bueno, con el Era susto que común, uno ¿no? tiene, Como que te sí, tratara, o sea, ¿cómo así. puedes meter a una paciente a quirófano con ese comentario, sabiendo que Claro. tienes un niño en casa y que estás esperando el maratón más importante de tu vida con el segundo? Sí, no, incluso una enfermera me dijo, ay señora, ustedes saben cuándo entran, pero no saben si van a salir.
Y dices, "Ay, bueno, pero tienes que estar tranquila porque se te puede subir la presión y puede ser peor". Sí, Entonces claro. dices, como que espérame, o sea, no era el momento para que me dijeras algo así, ¿no? Pero bueno, pues afortunadamente todo salió bien. Igual con el pequeñito de en medio, ahí la que se quedó internada fui yo por todo esto que hubo de las capas de la piel que no cerraron, que había mucho desgarre y demás. Nacieron por cesárea. Ambos. ¿Y el segundo nació con condición o nació bien? No, el segundo estaba bien. No. Ok, fue niño. ¿No estuvo en Sí, incubadora niño. nada? Estuvo un tiempo, pero porque su papá es muy blanco. Entonces el niño nació muy blanco y pensaba que tenía ictericia. Ok. Pero ok. pues no. O sea, resultó que pues, le ponían las Era- lucecitas moradas. Sí, y, la pues, no, fototerapia. Ajá, exacto. Pero Sí. pues no, o sea, ese era su color. El color del niño era blanco. Entonces, Es que en pues, México es sí. raro que nazcan niños blancos. Están blancos. No, no es cierto. Discriminación. Bromita. O sea, Es que aparte. sabes que todo, parte de que a veces los servicios hay insensibilidad como lo estás marcando y hay ignorancia. O a lo mejor, digo, yo entiendo que se tienen que capacitar los médicos y tienen que practicar y todo, pero sí deberían de, si alguien va a practicar en el cuerpo de un paciente, pues deberían de hacer como que un consejo y hasta estar bien seguros de hacer ese tipo de prácticas, ¿no? No, deja tú, o sea, dar un diagnóstico hasta que no se le hayan hecho los estudios También. necesarios. Y la violencia obstétrica en México ahora ya se está erradicando. Ya se puede denunciar. Afortunadamente, En la pero CONAMED. antes, no sé de qué año estamos hablando, pero antes era tan común y era Que no es antes, es hace 8 algo años. normal. Hace 8. Pues hace 8, mi hija tiene ahorita 8, hace 9, yo también tuve violencia obstétrica, salvo que la ginecóloga le dijo a la enfermera, eso que estás haciendo es violencia obstétrica y es la última vez que trabajas conmigo. Pero porque yo tenía una ginecóloga que es una buenaza y sabe Ok. perfecto y conoce como todos los protocolos y es muy empática con las mujeres. Lamentablemente en servicios públicos no está mal visto, está normalizada esa práctica. Sí, totalmente. Muy bien, seguimos. Sí, bueno, pues ya después de que pues nació el segundo, igual me decían, no te vamos a poder operar, porque ya me conocían. ¿Cuánto obviamente, tiempo te ahí. quedas en el hospital después de tu segundo bebé? Me quedé poco tiempo, creo que fueron como 3 semanas. Y pues en realidad fue nada. Yo lo que pedía era que sacaran al segundo hijo porque vivimos tantas cosas con el primero, incluso, pues la verdad es que cosas impresionantes que uno dice, Cuéntanos híjole, ¿no? Una de Digo, ellas, aparte de que el medicamento le dañó. eran varios bebés los que estaban hospitalizados en terapia intensiva porque mi hijo estuvo ahí todo el tiempo. Y en terapia intensiva resultó que un pequeñito que tenía síndrome de Down, sus papás eran médicos y desafortunadamente necesitaban catéter para ponerle al niño y decían, es que no hay. Y le decían, bueno, pues yo los traigo, ¿no? Uh-huh. No, es que no hay quien se lo ponga. Ok, dame permiso, autorízame para que alguien de mis colegas venga a ponérselo a mi hijo. No, es que no se puede. Entonces siempre era un no, no, no. Entonces fue así como el enojo de los papás. De hecho, mi hijo tuvo un derrame por una bacteria que adquirió en el hospital. Pero lo que a nosotros nos molestaba es que estaban haciendo cambios, estaban construyendo y literal, un plástico era Un lo plástico. que ponían. Entonces decíamos, bueno, estás en terapia intensiva, no es cualquier cosa. ¿Y por qué solo un plástico, no? ¿Por qué no hay más protección? Sí, tuvieron que haber aislado la zona totalmente. Exacto, o poner más cosas. Migras, te adaptas otro espacio en lo que queda. Exacto, entonces pues no lo hicieron y fue ahí que pues nos juntamos varios papás, la verdad, porque ya eran como varias cositas. Esto con el segundo. Con el primero okay. Que estuvo en terapia intensiva, ya nos juntamos y resultó que el pequeñito de síndrome de Down pues fallece. Uy, entonces, pues bueno, ya era como demasiado, de verdad, ya era demasiado. De hecho, a nosotros nos costó mucho trabajo sacar a mi hijo de ese hospital
porque lo estaban esperando en otro hospital para que lo pudieran operar, porque ahí no se podía. Y era de, no, es que no hay ambulancia, no, es que no hay lugar en el otro hospital. Entonces fue tanto la desesperación que la doctora nos decía, sáquenlo, de verdad. ¿Esto fue en Ciudad de México? Sí, fue en el hospital, en la Gineco 4 del Seguro Social, que se supone que es, pues de especialidad. Sí, o sea, de especialidad. finalmente es maternidad todo el hospital. ¿Fue en el 2016? En el 2015. 15, ok. Y bueno, nosotros lo queríamos sacar a centro médico y le dije, hablamos mi esposo y yo, le dije, por favor, saquen a mi hijo de aquí, vamos al hospital, nos movimos, fuimos al hospital, al centro médico, y nos dijeron, es que ya estamos esperando a su hijo para operarlo. O sea, no, ya está el lugar, no lo hemos operado, pero porque no lo han mandado. Entonces ya eran como muchas cosas. Dijimos, a ver, algo está pasando. Claro. Eran 8 niños los que estaban, los que sobrevivieron fueron 3. Ay, no. Y fue por negligencia, desafortunadamente. Entonces, gracias a Dios, mi hijo fue uno de esos 3. Y los otros 2 niños, pues sí, una de ellas está muy delicada, todavía tenemos contacto con la mamá y con la niña, y pues todavía no tiene una buena condición, desafortunadamente por tantas cosas que se pudieron evitar. Como consecuencia de Exacto, un mal servicio, O sea, ¿no? vivos, pero con secuelas de Sí. los 3. Sí, los 3. Uy, ok. Entonces, bueno, digo, finalmente, pues como papá dices, ¿no? Pues gracias a Dios mi hijo está, sí tiene una condición, pero está. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, en el segundo yo tenía mucho miedo, muchísimo miedo. Estando yo antes de que me dijeran, ay señora, pues a ver si no se queda, eso y aparte que le pasara algo a mi hijo, porque sí hablamos con el jefe del hospital y muchas cosas. Entonces decimos, híjole, a ver si no se desquitan con los niños, ¿no? Ay, ¿Qué no, pasa? no. Pasa porque nos pasó. Entonces, pues sí, yo le decía a mi esposo, saca a mi hijo, sácalo de aquí, él está bien, sácalo. No me dejaban ir a verlo. Cuando se supone que ya lo iba a sacar, me dicen, pero tiene que venir la mamá de usted, el papá de usted, No. y con cartas y no sé qué. Yo decía, ¿pero por qué? Si tú es eres el mayor, papá. no, y tú eres mayor de edad, o sea. Aparte. No, y ¿qué derechos tiene el papá sobre su hijo entonces, no? Sí, o sea, al papá me dijeron, al papá definitivamente no se lo vamos a dar. Y yo decía, pero soy la mamá, él es el papá. O sea, los dos estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Sí, mayores de edad, ciudadanos mexicanos sin ningún problema, ¿no? Sí, y pues Oye, no. Marcela, y fíjate, aquí lo que queremos hacer es conectar a todos quienes estamos maternando y hacer una gran tribu. ¿Sale? Eso es lo que queremos, ayudarnos a hacer conexiones, hacer una gran tribu. Y siempre hemos comentado en ello que la maternidad se vive en tribu. ¿Sí? ¿Quién es tu tribu? ¿Quién fue tu tribu? ¿Quién te ayudó? ¿Quién pasó todo este penar contigo? ¿Quiénes son tus pilares, tu apoyo, tu ayuda? Pues sonará raro, pero el pilar que estuvo conmigo en todo momento, en toda la problemática de Sebastián, bueno, el primero se llama Sebastián, sí, fue mi papá. Wow. Mi papá, porque mi mamá me dijo, ¿sabes qué? A mí me da miedo, perdón, pero yo no te voy a poder ayudar con tu hijo, porque cuando me entregan a Sebastián, me lo entregan con tanque de oxígeno. Okay. Entonces era una cosititita, como si acabara de nacer, porque ese tiempo que estuvo, pues fue el tiempo que le faltó. Sí. Entonces, pues era una cosititita y me dice, es que yo cambiarlo, ¿no? Y yo le decía, bueno, ayúdame a bañarlo, mamá, pues las mamás te ayudan, claro, ¿no? Y mi mamá, no, es que yo no lo voy a tocar. Y o sea, era un nervio de mi mamá. Pues es que es un miedo a que se desconecte, a que algo pase, a que por su culpa le pase algo al niño, y también eso es cuidarlo. Entendible. Lamentablemente. Sí. Todos ante el miedo reaccionamos de maneras distintas, ¿no? Y si de por sí es difícil bañar al bebé la primera vez tú sola, ahora sí, con oxígeno es más complicado, ¿no? ¿Qué le pusieron? Bastante. ¿Puntas? Sí, eran puntas, y pues bueno, cuando estaba dormido solo era indirecto. Okay. Pero sí, y aparte muchísimo medicamento, muchísimo. Oh, no. O sea, yo tenía mis ojeras del tamaño de
de la cara, o sea, de verdad eran de medicamentos impresionantes y yo decía, bueno, ya, o sea, llegó un momento de desesperación Claro. que yo dije, ¿sabes qué? Ya, nombrando a Dios, le quité oxígeno, le quité todos los medicamentos y yo dije, ya es suficiente. O sea, estando en mi panza, medicamentos, salió medicamentos Ay, y sí. ahorita aquí conmigo medicamentos, dije, ya basta. Y se lo quité. Afortunadamente no pasó nada, pero sí era el miedo, ¿no? El nervio. Claro. De hecho, veo fotos ahora y yo decía, ¿Después de ay, cuánto tiempo le quitaste el medicamento? fue muy poco tiempo. La verdad es que yo creo que si duré mes y medio fue mucho. Fue mucho. Cuando nadie me dijo, ¿sabes qué? Ya dalo de alta o ya está bien. No. Y tenía revisiones, tenía... Todo el tiempo era constante, eran citas médicas 3 veces por semana. O sea, y a esas citas médicas iba mi papá, porque era pañalera, el niño, el tanque, el que no se zafara, el frío, o sea, eran Sí, todo. Entonces mi papá me decía, pues yo te acompaño, pues yo te llevo, pues yo esto, y ahora vamos a buscar aquí, y ahora vamos a ver acá, y que te decía, no, pues untale esto, no, pues yo se lo untaba, no, que ahora esto, no, pues ahí está, o sea, de verdad que con él, y por eso era mi miedo de quedar embarazada, y yo decía, no puede ser, ¿no? No, y luego embarazada. Y embarazada. No, qué Yo cosa. decía, También. no, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y me decía mi esposo, bueno, es tu cuerpo, es tu decisión, pues tú sabrás. Yo dije, no, o sea, No, a no ver. puedo hacer algo así, o sea, rogué mucho tiempo porque al bebé me lo dejaran y decir, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, bye. Dije, no, vamos a aventarnos, si nos lo mandaron fue por algo, vámonos a aventar. Y otro tema ahí que lo que pues casi no se habla, ¿no? O se habla ahí muy poco de la depresión postparto. Sí. La verdad es que Una sí. maravilla hablar de eso. Sí, no, o sea, fue... ¿Te dio depresión postparto con el primero o con hasta el segundo? No lo sentí, quizás sí me dio. Seguro. Pero No estabas lo sentí. ocupadísima. Sí, o sea, ni tiempo. La verdad es que incluso cuando te dicen, no, tienes que tener reposo, ¿cuál reposo? O sea, era de ya, Imposible. bájate, camina, ve, traias. O sea, no, la verdad es que yo no tuve reposo en el primero. Y en el segundo, híjole, fue bien complicado porque me costó mucho trabajo aceptarlo. Aceptar que estaba embarazada y aceptar que era mi hijo. O sea, a pesar de que sí era mi hijo, mi esposo me decía, oye, pégatelo. Yo decía, no. Oye, pero ¿por qué? Si es tu hijo. Y yo, pues no, porque si al primero que es mi hijo no le di, ¿por qué a él sí? O sea, no lo veía como hijo. Claro. O sea, de verdad me costó mucho trabajo. De hecho, hay cosas que yo de él no recuerdo. Y venías de un cansancio crónico aparte, ¿no? Sí. O sea, Sí, ya, sí, sí. ¿por qué estás viva, mujer? No me explico. Sí, no, de verdad es que del segundo sí, no me acuerdo cuánto pesó, no me acuerdo cuánto midió, no recuerdo nada. Y no es personal, porque a veces los niños ven este tipo de videos y dicen, ay, mi mamá. No, simplemente las mamás también vivimos un proceso cuando los niños nacen y todo el mundo se enfoca al bebé y las mamás se quedan a un lado. Y cuando te das cuenta, también la mamá necesita cuidados, también la mamá necesita amor, también la mamá necesita que alguien le dé de comer y Descansar. sí, todo. Descansar, 5 minutos de descanso. Y es precisamente de lo que se trata aquí, de que nos vea la tribu, de que nos vea la comunidad y que sepan que no es romántico, a veces no es tan romántico el tener un bebé. No, es súper. Tú misma lo acabas de decir, de esto no se puede hablar. O sea, si esto se lo dices a tu abuela, va a decir, no, hija, tú tienes que aguantar estoicamente y así sean 15 niños y con que les des frijoles. Ya no es así, la situación ha cambiado y no está mal que lo digas porque es tu vida y es por lo que pasaste, por lo que transitaste y lo que sentiste, ¿no? Sí, la verdad es que sí fue pesado, incluso Fue duro. sí, la misma familia, ¿no? Familia muy allegada, o sea, sí hubo muchos, ¿Roces? pues sí, roces, quizá lo sentí como crítica. Juzgan demasiado. Exacto, Sí. sin saber qué hay dentro, ¿no? Sin saber qué es lo que tu mamá sientes, porque todavía a la fecha, a pesar de que mi hijo ya tiene 8 años, el primero, o sea, yo lo sigo diciendo, no,
el hecho de que él sea hipoacústico no es algo que diga, híjole, ya lo superé. No. No, O es sea, un es duelo. más, exacto. O sea, no lo puedo aceptar todavía, me cuesta mucho trabajo. Y no, o sea, no puedo decir, ay, bueno, sí ya escucha. Sí ya escucha, pero no pronuncia bien. Y la sociedad es muy cruel, o sea, los niños Sí. son muy crueles. Y entonces es ahí cuando dices, híjole, ¿no? Quisiera tener a mi hijo aquí todo el tiempo y que Porque no le aparte pase ya nada. sufrió. Ya la pasó tan mal como para que ahorita siga pasándola mal. Él ahorita tiene 8 años. 8 años. Y ya habla. Habla, sí, ya se le entiende un poco más, Ok. pero digamos que es como si fuera un niño de 2 años, Ok, 3 ok. años. O sea, cuesta mucho trabajo Bueno, entenderle. a ver, ¿cuánto tiempo lleva ya hablando? Poco, ¿no? Sí, en O realidad, sea, sí. no lleva los 8 años que un niño promedio. Entonces él también, o sea, va rezagado en muchas cosas porque pues así le Claro. tocó y ustedes están haciendo lo mejor que pueden por él. ¿A qué edad empezó a escuchar? Bien, digamos que empecé a escuchar como a los 4 años. Ok. Sí, o sea, 4 y medio más o menos, él empezó a escuchar bien. Y aún así, o sea, digamos que con el implante nos decían, ¿no? No creas que escuchas y de, ay, hola, ¿cómo estás? Sino él escucha de, hola, ¿cómo estás? O sea, muy Ok. robotizado. Ok. Entonces sí es como poco a poco el hecho de, pues todo este tema, o sea, de verdad no ha sido fácil. Definitivamente no ha sido fácil. No. Y bueno, ya después, conforme pasó el tiempo, entendí por qué nació el segundo, porque así lo entendí yo. Fue de, gracias Dios, porque me mandaste un niño que está jalando al otro. Oh, Entonces no. sí, la verdad es que el segundo hijo le habló muy chiquito. O sea, hizo todo muy chiquito. Digamos que es como su Es su maestro, guía, es su ¿sí? guía. Sí, 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 la totalmente. verdad. Sí, claro. Entonces, él ayuda mucho, Y es su exige compañero, mucho. ¿sabes? Porque Sí. también entre niños se entienden su mundo y es su compañero, su sombra. Y la verdad, siendo sincera, hablando del tema de que como que había un rechazo con el segundo pequeñito, hubo un momento en que me dijo, oye mami, tú no me quieres, ¿verdad? No, chiquito. Híjole, fue un golpe ¿A qué edad te dijo que eso? yo creo que él me lo dijo como a los 2 años y medio, 3, porque estaba muy chiquito. Entonces me quedé de verdad en shock y dije, a ver, ¿qué estás haciendo? Cuando en realidad lo que estaba rechazando no era el niño, era la circunstancia, el miedo a volver a pasar por lo mismo y era la carga de trabajo. Eso era lo que estaba rechazando, no al niño. Sí, no, la verdad es que no. Incluso mi esposo me dijo, es que también es tu hijo. Yo dije, sí, o sea, sí, también es mi hijo. O sea, digo, pero no me aguanten, entiendes. no todos al Ajá. mismo tiempo. Sí. No bombarden. Sí, exacto. O sea, mi mamá también me lo decía. Oye, Marcela, es que si abrazas al primero, abraza al segundo. Y yo decía, pues es que sí lo hago. No, es que no lo haces. Y yo, pero es que igual y no me doy cuenta. O sea, esa Claro. es la verdad, que quizá no me daba cuenta porque estaba muy inmersa en todo lo que necesitaba el primero. Ahora, te embarazaste con Diu. Sí, incluso me tuvieron que quitar el DIU para que el embarazo continuara normal, O sea, porque yo el ya niño estaba dijo, allá embarazada. voy, y Sí. se aferró. Ese niño va a llegar muy lejos. Va a llegar muy lejos, de verdad, de verdad. Y Va a llegar después de que súper tienes lejos. el segundo, Después de que tengo el segundo y que me peleé con los doctores para que me pudieran operar, efectivamente logré que me operaran. Ok. Yo dije, corremos mucho riesgo porque ya es mucho. Me operan, yo muy contenta. Me dolió muchísimo porque es algo que no te dicen que duele. Sí, ¿Ah, duele, sí? esa cirugía arde muchísimo. Y yo dije, ok, ya la hicimos, ¿no? Y yo decía a mi esposo, ya, no pasa nada. No pasa nada. A los 5 años, No. oh, sorpresa, que estoy embarazada. Yo decía, ¿qué? No puede ser, o sea, ¿por qué? Y me decía, pues, aquí estoy, ¿no? Entonces dije, Hola, mamá. ajá. Hola, papá. Y mi esposo así de, no, Marcela, ya no voy a poder. cabe Porque mencionar aparte- claro. que tú siempre quisiste una niña. Ah, sí, Tú sí, rogabas sí, por una sí. niña. Es Ok. verdad, yo deseaba una niña. Sí, es cierto.
Yo deseaba mucho una niña y decía, híjole, ¿no? Ya me operé y pues me quedé con las ganas de una niña. Cuidado con lo que deseas. Sí. Ahí te va. Lo decreto. Sí. Y efectivamente nació y yo dije, bueno, Diosito, ya me la mandaste, pues por favor que sea niña. Y sí, me mandó a mi niña, mi tercer hijo, fue niña. Igual nació bien, sin problemas, sin complicación alguna. ¿El embarazo? Normal. Todo bien. Oye, también merecías vivir un embarazo al 100 y pleno. Ese ya fue tu regalazo. La verdad es que sí, en todos los aspectos, porque no sufrí. Sí, las clásicas náuseas y los malestares pequeños que te dan. Claro. Bueno, digo pequeños porque pues yo viví como no, todo ya lo después fuerte de lo que antes. venías, ya eres todo terreno. Entonces, pues el tercero la verdad es que ya no lo sentí tan pesado, lo disfruté muchísimo. Yo ya trabajaba, entonces en el ambiente laboral, híjole, era una... ¿Te consintieron? Mucho. Qué bonito. Mucho. Entonces todo el tiempo fue muy bonito, incluso con mis papás, cuando les dije que creen que estoy embarazada, todo fue así de, ¿qué? Porque con el segundo me decían, ay, no, ¿cómo Oye, es posible? pero tu papá se dio cuenta que estabas embarazada. Sí, de hecho, mi papá... Pachón, es que, ¿sabes qué? Pachón así de, no, pero cuenta la vez que... no, es que, ¿sabes qué? Yo tengo mucho contacto con su familia. Okay. Entonces los conozco de toda la vida. Y yo sé qué papá tiene un papá muy... Es un fregonazo, la verdad. No, pues se ve, güey, o sea, esto de vámonos. Entonces, ella no se había dado cuenta que estaba embarazada y se dio cuenta su papá. ¿Cómo se dio cuenta? Cuéntanos. Mi papá, híjole, yo con mi papá estoy muy apegada. La verdad es que, pues bueno, me había salido de mi casa, pero fue así como de, no puedo, nos regresamos. Mi esposo fue el que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos. Mi esposo yo creo que es también como más hijo de ahí. Y sí, la verdad es que... Y es más hijo él que tú, ¿no? Sí. Nos regresamos y yo me sentía rara, ¿no? Yo decía, ay, es la colitis, ¿no? No, la gastritis. Y mi papá me dijo, ¿cuándo vas a ir al doctor? Y yo dije, ay, después, por el miedo al que te van a decir, ¿no? Entonces dice, tú hasta que no tengas solución vas a ir al médico. Yo dije, ok, tengo que ir al médico. Entonces le digo a mi hermano, estaba mi hermano y le digo, ¿me llevas al hospital? Y me dice, sí. Nos fuimos de urgencias y bien chistoso porque aparte el médico le digo, ay, pues es que me siento muy cansada, me duele mucho el estómago, el vientre y de repente siento náuseas, me mareo. Le digo, pero pues no sé qué es lo que tenga. Le digo, ay, embarazada no estoy porque estoy operada. Ah, ok, me dice el médico. Pero es el cerebro, señora, aquí tiene 3 meses. Y me dice, bueno, por rutina le vamos a sacar sangre. Y yo dije, ¿pero para qué? Si estoy operada, o sea, no puedo. Sí, pero es protocolo. Y dije, ok. Me sacan sangre y pasó mucho tiempo en que me dijeran, pues ya pase, ¿no? Porque se supone que esa prueba sale rápido. Entonces tardó muchísimo. Incluso mi esposo llegó al hospital y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, bien. ¿Segura? Yo, sí. En 9 meses. Y pasa y me dice, señora, pase. Y el doctor ni siquiera me dijo, señora, ¿está usted embarazada? No, me dice, señora, pase de este lado. ¿Tiene riesgo de embarazo? No. Y ya paso y me dice, es positivo, ¿está usted embarazada? Y no, yo, por favor. Y tú claro que se equivocaba. Ajá, no, yo lloraba, pero yo no sé si lloré de emoción, de incertidumbre del qué va a pasar, del impacto. Híjole, todo de miedo, porque para ti un embarazo era miedo. Sí. Todo, o sea, dolor. todo lo ya vivido, Sí. ¿no? Entonces era volver a pasar por eso y que Por un hijo todo. tuyo vuelva a pasar por eso era un shock. Sí, la verdad es que sí. Y me dijo, no sé qué cara hice, no sé qué pasó, que me dice, bueno, señor, es su decisión, si quiere pasamos a Toco. Y le dije, ¿cómo? ¿Para sacarlo? Y me dijo, pues es su decisión. Y dije, no, o sea, no es para tanto. Sí. Tengo que hablarlo con mi esposo, porque aparte le dije, déjame pasar sola. Ah. Y sí, y ya cuando pasé y todo y salgo, y se me queda viendo y yo llorando, pero de verdad yo no sé si lloraba de qué, ¿no? Del y me miedo. dice, sí. Emociones encontradas. Y me hace su cara el de, y yo, sí, vas a ser papá otra vez. Y me dice, no puede ser, Marcela. Y yo, ¿de verdad? Y me dice, pero no, que estabas operada. Y luego, sí, o sea, él pensó que le estaba mintiendo. El doctor. No, Y pero yo, no, aparte, sí. a ver, seguramente mucha gente puede juzgar ahorita y decir, ay, ¿cómo no quieres? Y cuántas mujeres. Bueno, cada quien, o sea,
cada mamá vive, y hasta que no lo vives, porque cuando no tenemos hijos, juzgamos bien padre, ¿no? En Disneylandia estamos. Y ya cuando tienes el primer hijo, esta idea de tener 4 o 5, dices, no, con uno me quedo. Sí. Porque sabes perfectamente que un hijo no es un niño que duerme, le cambias el pañal, le das su comidita y otra vez sigues en tu oficina trabajando. O sea, un niño es atención 24/7, no Claro. quitarle la mirada, y un niño como el que tú tuviste primero era atención doble o 4 ojos con él y otros cuidados, ¿no? Decía un doctor que cuando uno está criando un bebé recién nacido, el primer año, las mamás estamos como los soldados en la guerra, en un estado de alerta todo el tiempo, que no descansas, no duermes, aunque te acuestes en horizontal y cierres los ojos, no estás durmiendo, estás solo reposando el cuerpo, pero eso genera un cansancio crónico, que claro, que cuando ya te llega el tercer niño, después de venir de todo esto que tú ya venías, sí provoca un venga, ¿no? Que, Sí. o sea, sí es una bendición un niño, pero también es un compromiso, y sobre todo cuando eres mamá presente, sabes perfectamente que el compromiso implica estar, criar y amar, ¿no? Claro, sí, la verdad es que sí, pues Oye, sí me volví loca ¿Y un tu esposo poco. qué te dijo? Pues mi esposo al principio sí, el Tu primer esposo haciendo día, números en la casa. Sí. Mi esposo, tengo que conseguir trabajo de velador. Sí, de 3 trabajos, Sí. 1 por niño. En el momento sí me dijo, sí, qué padre, te voy a apoyar y todo. Y después me dijo, no, ¿sabes qué, Marcela? No, yo ya no quiero un hijo, yo ya. Y es que, ¿qué tal si te va a pasar algo? Y tengo mucho miedo, y en lugar de 2, Menos una. Sí, Ujú. entonces me decía, no. Yo decía, bueno, es que, ¿sabes qué? No es opción. Si así me lo mandaron, o sea, sí lo voy a aceptar. Y pues ni modo. Y me decía, no, ¿sabes qué? Es que entonces, pues es el bebé o yo. Y yo dije, ok, pues el bebé. El Compa. bebé, sí. Entonces yo creo que me vio tan segura, sí, con el miedo, dije, ok, te vas, no seré la primera, ni la última. No, qué Pues valiente. ni modo, ¿no? Sí. Entonces mi papá, que es el que ha estado ahí, mi tribu, me dijo, pues es decisión de él, si se quiere ir que se vaya, pues tú aquí tienes casa, y aquí estamos. Yo dije, pues sí. Qué bonito. Dije, sí. Entonces, Que también sí. es una reacción de miedo, ¿no? O sea, porque aparte él sabía que le tocaba resolver mientras Claro. tú cuidabas y cuidarte a ti, porque también eso, ¿no? Entonces, a veces los hombres lo viven de una manera distinta, también se friquean, también Totalmente. sienten, también tienen sus propios miedos, sus inseguridades, ¿no? Desde la Claro. economía. No todo, O sea, güey. desde ahí se puede partir, ¿no? Sí, él tenía mucho miedo al que me volviera yo a poner mal y que quien se quedara, pues ahora sí que, como dicen en la plancha, fuera yo. Entonces él me decía, es que yo no voy a poder con tanto, es que tú eres el pilar de nosotros. Y yo dije, no, o sea, somos todos. Y vamos a poder, y no pasa nada. Donde comen 3, comen 4, donde comen 4, comen 5, no pasa Ya te vinieron nada. los pensamientos de las Dios abuelas, ¿no? mío, Ya claro. le echo más agua a los frijoles. Sí. Sí, o sea, no te preocupes. Y luego niña, que con las niñas se gasta más. Ay, ¿no? sí, ahora ¿Verdad que lo sí? veo y Con sí, las niñas, mucho, uy, mucho, pero toma mi también quincena, hija sí, mía. sí, la verdad es que sí, Y ya ahora acaba ahí tu maternidad, solo 3 niños. sí, solo 3. Ajá, oye, pero a ver, ¿qué hiciste para que ya solo fueran 3? O sea, ya te pusieron DIU, ya te operaron y no, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Contigo qué funciona? Ya es el celibato, ya. Ya, total. No, o sea, un No. sitio. Sí, claro. ¿Qué? No, ¿Qué pues hice? ahora siguió el papá, dije, Ah, bueno, ok. ya me operé yo, no funcionó, ahora te toca Ok, a ti. sí. Pero sí, la verdad es que sí, le Bueno, dije una mentirilla a la Cuando te doctora. enteraste que era niña, ¿qué? Ay, no, yo me volví loca. A ver, cuéntanos. Me volví loca cuando me dijeron es niña. Dije, gracias. O sea, yo gritaba y decía gracias. Y les decía a mis hijos, por fin van a tener una hermana, ¿no? Pero la verdad es que sí, yo estaba muy emocionada. Sí me daba miedo como al decir, bueno, gracias, ya me cumplieron mi sueño Sí. y mis hijos allá, ¿no? Que sí, la verdad es que sí pasó un poco, o sí Ok. sigue pasando en algunos momentos, y es así como que, no, espérate, también están ellos, ¿no? Porque lo exigen, o sea, ellos ya es así de, mamá.
ay, espérame, Sí. es que tu hermana está más chiquita. No, es que Paula es todo, es que... Y dije, bueno, sí es cierto, porque Ok. sí, Ay, no, te divides en 3. sí, bueno, no en 3, ahora ya es 4, porque ¿Cómo? resulta Ok. ser... A ver, no funcionó la operación del marido, ¿y ahora qué? No, pues ya son 4 porque apenas en esta semana, pues mi esposo tiene una hija Ok. de 13 años que De pues su primer matrimonio. de su primer matrimonio Ok. y la niña pues decidió regresar con nosotros, bueno, vivir con nosotros. Entonces dije, bueno, pues Ok, está bien. O sea, 2 niñas y 2 niños. Exacto, y es padrísimo Ya. porque a pesar de que la niña tiene 13 años, juega muy bonito con la niña de 2 años. Ok. Entonces es de, vamos a jugar a la cocina y ahí va la otra, sí. Ahora Ok. quiero esto y lo otro, sí. Entonces juega padre y luego juega ella con los niños y juegan los 4. Ahora, Entonces, ¿la niña vive con ustedes porque ella quiso o alguien lo impuso? no, fue decisión de ella. Eso habla muy bien de ti, ¿no? O sea, qué padre que ella misma diga, me voy con ustedes, porque regularmente a las esposas nuevas del papá pues, se les sufre un buen, ¿no? Digo, a mí me pasó. Saludos. A mí me pasó y la verdad es que, pues sí, regularmente hay rechazo, no te quieren, y si ella decide irse con ustedes, pues quiere decir que se siente a gusto contigo, ¿no? Pues yo la niña la conocí de muy chiquita, ella tenía 2 años y medio, Uy, súper bebé. entonces estaba muy chiquita. O sea, sí la has visto crecer. Sí, sí, la verdad es que sí. Y como yo anhelaba y me dijeron, ya no vas a poder tener hijos, yo anhelaba una niña. Entonces, cuando conozco a mi esposo y me dice, pues soy papá soltero. Sí, y tengo una hija, vente. Sí. Tú, Eres el tú. elegido. Yo dije, no, pues con ella. O sea, y la verdad es que sí la sentía como muy mía. Me decía, vamos por mi hija, y era de vamos, y la niña era como un chiclito, o sea, todo el tiempo pegada conmigo. Entonces, la verdad es que siempre estuvimos muy juntas. Con la mamá también hay una muy buena relación. Ah, qué bueno. Nunca he tenido tema con ella, incluso en una ocasión fue a la casa a comer y siempre que desafortunadamente falleció el papá de ella y estuvimos presentes, entonces siempre ha estado... Es que ya es lo de hoy, ¿no? O sea, si te separas, si tu esposo, pues te conviene más llevarla bien con la nueva esposa, porque al final va a estar cuidando a tus hijos y vas a tener que bajar las armas y decir, voy a jugar del mismo equipo, ¿no? Del Seamos mismo lado. el mismo equipo. Incluso, fíjate, bien Fíjate, chistoso. tú eres su tribu ahora. Pues ¿Ves? sí, muy chistoso porque incluso en su momento ella me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy muy consciente de que tú no te metiste en mi matrimonio, o sea, tú no rompiste nada, yo no te hice nada, ni tú me has hecho algo. Yo dije, pues no, o sea, la verdad es que es cierto, no pasó nada. Incluso cuando mi hijo estaba en el hospital, ella me decía, ¿cómo va? ¿Cómo está? No, pues esto, no, pues que ahora aquello, ¿no? Qué linda. Entonces, la verdad es que sí ha habido una buena relación. El día que nos entregó a la niña ya con papeles y todo, me volteé a verme ella y me dice, sé que va a estar bien con ustedes. Y le dije, Uy, qué bonito. Y para ella no debió ser fácil, ¿no? no, bueno, yo lo veo como mamá y de una niña, y no, o sea, yo creo que no debió ser nada fácil, pues literal entregar tu hija, ¿no? Sí. Porque así lo sentí. Sentí como, pues te la entrego y... No. Sí, es muy complicado. Y más sabiendo el carácter del papá, porque el papá tiene un carácter muy especial, muy especial. Mi esposo es muy estricto. Ok. Bueno, incluso por su formación y ahora laboral, pues también tiene una formación muy rígida. Pero así es él. Pero él es como la parte dura y yo como que la parte blanda, pero cuando hay que apretar, pues apretamos los dos, ¿no? Entonces, y si no, pues está ahí mi otra parte, que es mi papá y mi mamá, que también ellos, ¿no? Son partícipe de esta educación. ¿Sigues viviendo con ellos? Sí, estamos, bueno, ya intentamos separarnos, pero no podemos, No. nos jalamos ambas partes. Entonces, la verdad es que yo siempre he estado con mis papás y a donde voy, pues me jalo a mis papás. Es Por tu supuesto. tribu. Sí, la Tu verdad tribu es que Pues sí. es que sí, justo ahora las familias no es papá, mamá, hija, hijo, perrito, camioneta. O sea, ya ahora las familias
están conformadas por distintos personajes y está padre porque al final no son unos sin los otros, ¿no? O sea, también ellos necesitan a los niños, esa energía de los niños, y los niños necesitan a los abuelos, Claro. ¿no? Siempre. Claro, Que sean como bien presentes. dice, ¿no? Dice mi hermana, los abuelos están para Consentir. mimar, consentir, y los papás pues estamos para educar, y pues creo que a veces lo intentamos, a veces fallamos, pero pues hacemos todo lo posible. Sí. Siempre fallamos, todos, todos. No hay, yo no conozco una mamá, un papá que diga, no, yo lo he hecho todo bien. No, o sea, fíjate, yo tengo unos tíos que siempre los he visto como los papás perfectos. Yo siempre, y entonces el otro día he platicado con mis primos y me decían, no, es que sí es cierto que tienen todas las cualidades de un grandes papás, pero también hubo sobreprotección, también hubo otras cosas que a ellos les afectaba como hijos y yo decía, uy, o sea, como que era yo pensaba que ellos eran, y no, pues sí, o sea, todo en exceso es contraproducente, ¿no? Y todo lo bueno también, todo lo malo también, y bueno, pues nadie, todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Claro. ¿No? Oye, y bueno, ya nos contaste todo lo que ha sido tu maternidad, tu maternar ahora con 4 niños. 4. Bueno, 3 y un adolescente, que también no va a estar fácil. Sí, no, esa parte sí es complicada. Perdón Sí, que debe te de ser. interrumpa, porque digo, sí, o sea, no es lo mismo verla los fines de semana, cada 8, cada 15, cada mes, a vivir con ella, o sea, los cambios hormonales, los cambios físicos, Sí. pues obviamente la educación que tenía de y mamá. ser visita, ¿sabes? Porque cuando eres visita todos te atienden, pero ya cuando vives ahí, pues tienes que entrarle, ¿no? Claro, Sí. claro, no, pero ¿qué creen? Que veo su cara, o sea, fue así de, pues, ¿sabes qué? Ahora te vamos a acondicionar este espacio, no sé qué, o sea, ver su cara y la veo y digo, wow, qué padre, o sea, de verdad esa parte padrísima, mis hijos me decían, mami, ¿ya se va a quedar Alison con nosotros? Y yo, sí, mi amor. "¡Ah! Ya vamos a estar juntos todos", y yo, sí, Ay, mi qué amor. bonito. Entonces, esa parte es bien padre. Cuando mi hijo, el de en medio, me decía, mamá, fue el mejor regalo que me pudiste dar, una hermana. Porque su hermana hubo un tiempo que no la vimos. Entonces me decía, mami, Paula es el mejor regalo. Yo decía, ay, bueno, pues quizá ahí está la sustitución, ¿no? Sí. Pero ahora verlo y dice, mami, ya se va a quedar Alison y ya la voy a poder molestar más. Y yo así, ay, Amor de hermanos, sí. Las prioridades. Sí. Y luego me dice, mami, ¿te acuerdas que te dije que queríamos otra hermanita? Y yo, sí, mi amor, pero te dije que no. Pero ya estamos 2 y 2. Y yo, bueno, ok, entonces Qué sí. bien. Ya, estamos Qué bien. ve, Sí, lo has hecho ya. bien. O sea, al final, ese amor que hay entre ellos quiere decir que lo has hecho súper bien. Pues eso esperamos. Bueno, Sí. errores vamos a cometer. Después de todo esto, tu primer niño con muchas complicaciones, viene el otro. Sí. Remasterizado. Sí, ahí a lo mejor la que tuvo condición fuiste tú con la depresión. Exacto. Te operas, después de 5 años viene la nena. Ahora se une a tu familia la primera hija de tu esposo. ¿Qué consejos le puedes dar a las personas que ahorita están pasando por condiciones de salud con su bebé, con depresión posparto? Con agobio, que los rebase la Claro. maternidad. ¿Qué les puedes decir? Que me ayudó a mí muchísimo, muchísimo, es que a veces creemos que solo somos nosotros, que solo nosotros estamos pasando por esa situación. Sí. Pero cuando en mi caso me tocó entrar a hospitales, donde volteas a ver a los niños y dices, híjole, hay niños peores que los niños, ¿no? O sea, peor en la situación salud. Entonces digo, si los papás, tú los volteas a ver y están de, todo está bien, todo va a salir bien, y dices, ¿yo por qué no? O sea, ¿yo por qué no voy a estar bien? O sea, no le voy a echar ganas. Si ellos que están adentro y que los están pique y pique y pique, la están padeciendo, pues uno ¿qué queda? Pues queda echarle ganas. O sea, echarle ganas y enfrentarte a lo que venga. Y si por algo te mandaron niños quizá con este tipo de condiciones, pues fue por algo, fue porque puedes. Porque no hay un no. No hay yo, ay Dios, pobrecita de mí. No. O sea, bueno, sí, vamos a poder y vamos a luchar y vamos a sacar esto adelante lo mejor que se pueda, lo que tú creas que está bien. Pero sí padeces, sí, pero aprendes.
aprendes de todo, de los errores, de lo bueno, de lo malo, de todo lo aprendes y de verdad que es padrísimo vivir sí con esta condición porque conoces muchas cosas muy buenas. Te haces más sensible. Oye, Marce, ¿en algún momento de este proceso de 3 embarazos te sentiste juzgada? Sí hubo un momento en el que una persona cercana al pequeño en varias ocasiones pues obviamente las tomas de muestra y demás, y nos dice una doctora, ¿sabes qué? Tuvo un derrame, solo pasan a despedirse. Yo decía, ¿qué? Y en su momento, pues mi esposo entró a verlo y me dice, una de mis conocidas, ¿sabes qué? Pues es que ya no seas egoísta, ya despídete de él y deja que descanse, tú no eres la que está sufriendo. Yo decía, no, o sea, pero ¿cómo claro que crees? estaba sufriendo, ¿cómo Dije, no? no, o sea, por mi cabeza jamás en ningún O sea, momento. refiriéndote a que lo soltaras, que ya lo Sí, dejaras que ya ir. lo dejara, que ya no luchara más, ¿no? Pero en mi mente jamás pasó de que él podía fallecer, jamás, jamás, jamás. Que ya después veo y sí es verdad, sí estaba muy complicada su situación, pero jamás me pasó por la cabeza que él podía decir bye, ¿no? Entonces, cuando ella me decía, no seas egoísta, déjalo que descanse, ya no hagas que siga sufriendo y no sé qué, yo dije, en mi momento, sí pasó por la cabeza decir, sí, tal vez sí estaré mal, pero mi esposo me decía, no, no, mi hijo está bien y mi hijo va a estar bien. Y yo decía, sí es cierto, sí es cierto. Incluso algo muy chistoso Sí. es que yo decía, es que él no siente como yo. O sea, la única que está sufriendo aquí soy yo. Y no es cierto. O sea, los hombres también sufren Claro. de cierta manera que sí se hacen los más fuertes y demás, pero sufren. Pues que venimos de una cultura en la que si eres hombre no puedes demostrar y tienes que ser fuerte y tienes que, y tienes que, y tienes que. Y entonces de repente a lo mejor para era si yo me derrumbo, la voy a dejar sola y es generarte otra carga, ¿no? Sí. Oye, ¿qué le dirías a la Marcela que estaba pasando el momento más difícil que viviste en esa etapa? ¿Qué le dirías? Que acepte ayuda y escuche comentarios de quizá de aliento, porque incluso lo que hacíamos tanto mi esposo como yo era que cuando nos decían, ¿cómo están tus hijos o cómo está tu hijo? Era algo molesto, ¿sabes? Ok. O sea, me molestaba que me preguntaran. te cerraban, se protegían. Sí. Lo sentíamos como morbo. Ok. Sí. Porque decíamos, ay, ellos solo quieren saber de cómo se ven, ¿no? Entonces nos íbamos, o sea, nos salíamos, nos perdíamos todo el día, íbamos a las visitas y nos íbamos. Y llegábamos ya hasta en la noche y nada más nos decía mi papá, ¿cómo sigue el niño? Bien, todo bien. Pero sí fue un tema complicado en ese aspecto porque Sí. no aceptábamos nada. O sea, Es que también te cansas de que todos te preguntan lo mismo, ¿no? sí, la verdad Es es pesado, que sí. es muy cansado también. Sí, Sí, y recibir todo el tantas tiempo. opiniones es desgastante, ¿no? Sí. Porque todo el mundo sabe, todo el mundo es especialista, menos los que están dentro. No digo, sí se agradece, pero también Sí. llega un momento en el que del otro lado tendríamos que entender que el que está ahí viviendo la situación, pues está agobiado, está cansado, está buscando soluciones, está cansado. Está o tratando sea, de hacer lo mejor que puede con sí. lo que hay en ese momento. O sea, a ¿no? lo mejor es decir, mandarte un mensaje y decir, espero que todo vaya bien, aquí estoy, no sé, ¿no? Sí. Y sí, dar pero espacio, no ¿no? estar ahí como todo el tiempo, Dar ¿no? Porque espacio. sí, la verdad es que sí llega un momento en que él y yo decíamos, nos preguntarán por qué quieren saber realmente o por qué. Por morbo. Ajá, porque incluso nos decían, o sea, veíamos el teléfono y decíamos, no, o sea, no quiero hablar, no quiero decir. No, aparte son tus 5 minutos de comer, a lo mejor y que no se sale de tu cabeza y tienes chance de tantito, no sé,
despejarte un segundo y eso te lo recuerda y te lo recuerda y te lo recuerda y no te desconectas nunca, ¿no? Sí, y que dices, híjole, ¿no? Es que, porque me preguntaban y yo decía, todo bien, todo bien. Es que hace 5 minutos te dijeron eso. Pues sí, es que pues no te dicen más. O tú no quieres decir más, ¿no? La verdad es que también era de, ay, ya. Y esa parte quizás sí le diría, hey, déjate también consentir, ¿no? O sea, escucha también, porque de verdad nos cerrábamos y quizás hasta groseros llegamos a ser en cierto momento, pero fue como por la presión, o quizá eso fue un tipo de depresión también, porque no Puede siempre ser, es llorar, o ¿no? sea, tal vez es estar enojado, ¿no? Entonces puede ser que también lo pasamos ambos así. Una trabajadora social nos hizo ver otro punto que nos decía, bueno, es que tú te enojas con él. Y yo decía, sí, yo estoy muy enojada con él porque él no llora. Yo sí lloro. O sea, yo lloraba con él Sí, y me enojaba con él. Pero ya llegaba a casa y así de, todo bien, no pasa nada. Cuando no es cierto, ¿no? Y una trabajadora me decía, bueno, es que él siente de otra manera. Y yo decía, bueno, sí es cierto. O sea, es verdad. Él puede llorar a solas. Yo no, yo sí lloro con él. Entonces, bueno, o sea, ese tipo de cosas sí es como pues abre más tu campo. O sea, no solo estás tú, ¿no? También los otros lo sienten. Mi papá, yo sé que le dolía porque, pues soy su hija y sí, por lo tanto él, ¿no? Porque ahora lo veo y bueno, mi papá con Sebastián era todo. sí. Entonces, todavía a la fecha mi hijo es de que si alguien se sienta, sobrinas o mi hija más chica se sienta con mi papá, es así de, con permiso, ¿no? Es de, ay, Cuidando el Sebas. territorio. Sí, sí, entonces ese tipo de cosas, pues sí es cierto, ¿no? No lo vemos o no lo Yo queremos creo ver. que tu esposo se tenía que mantener estoico, ¿no? Para mantenerte fuerte a ti y firme, para que tú lo vieras firme a él. Sí, ¿Qué le dirías a las mamás que a lo mejor hasta cierto punto ven insensible al papá bajo una circunstancia? O sea, ¿qué consejo les podrías dar de que se sensibilicen también con el papá? Todos sentimos, todos lloramos, todos sufrimos, claro. pero si hay situaciones donde tiene que haber uno fuerte, o por lo menos uno mantenerse estoico para que pues el otro pueda vivir el sufrimiento, pueda transitar por ese dolor, ¿no? Exacto, que respeten esa parte, porque pues no todos somos como nosotras, ¿no? Las mujeres somos más sensibles y los hombres son en ese aspecto más racionales. Entonces, respeten esa línea y no estén bombardeando, porque si para ellos es un dolor, pues el hecho de que tú estés ahí como cuchillito también los molesta, también los irrita. Entonces respeten esa parte del sentir de ellos y el sentir de ustedes es muy diferente, pero no por eso no sienten. Finalmente es su sangre. Entonces, sí lo sienten, pero de otra manera. Oye, Marce, fíjate que el porcentaje de parejas que se separan después de un embarazo es muy alta, pero el porcentaje de papás que se separan después de un hijo con condición es todavía más alto. ¿En algún momento tu matrimonio se vio así ya al límite por esta situación? No. No, en ningún momento. Al contrario, yo siento que nos hicimos más fuertes, Ok. como que nos unimos más por precisamente esta parte que les acabo de comentar, de que pues nos encerrábamos, él y yo nos íbamos, pero se hizo más fuerte la relación porque también compartíamos con otras parejas esta situación que vivíamos. Entonces, siento que esa parte, pues la verdad es que nunca pasó por nuestra cabeza separarnos. No, Sí, no, nunca la dejaron de verdad jugar en es que equipo. no, Eso jamás. es muy importante. ¿Y cómo lo lograron? ¿Qué crees que haya sido como ese factor que no puede faltar en una pareja pasando situaciones tan fuertes? La comunicación. Definitivamente la comunicación entre ambos. O sea, el cómo me siento, el cómo te sientes, el qué piensas, el qué quieres, el qué necesitamos, qué necesita él. Él muchas veces me dijo,
no llores estando frente a él, o sea, frente al bebé, ¿no? Demuestra tu fortaleza. O sea, él siempre me decía eso. Entonces, esa parte, la verdad es que me ayudó bastante. Sí. Porque yo era así como de, "Ay, yo tengo a mi papá", ¿no? Que eso también es muy importante decírselos. Él él es de Veracruz, radica en la Ciudad de México. Entonces, él, todo este proceso, yo tenía el apoyo de papá, mamá, hermanos, y él no. Ok. Entonces, hubo un momento en que la verdad a mí se me olvidó que yo sí tenía como ese apoyo, que él no. Ok. Entonces, eso ya después de que pasa el tiempo, él me dijo, es que cuando nos dijeron que Sebastián ya estaba en riesgo y que ya era momento de despedirnos, salimos del hospital y los primeros que vemos son a toda tu familia. Dice, y yo no vi a nadie. Yo dije, oh, es verdad, o sea, Claro. que sí Sí. es cierto. O sea, estaban mis papás, mis hermanos, mi hermano vino de Puebla, hizo creo que 1:45 y unos tíos, y de él nadie. Entonces, todo el mundo me decía, ay, tranquila, no va a pasar nada, vamos a echarle ganas, vamos a orar y demás. Y él, no. Qué importante es tener a la familia ahí, ¿no? Ay, Para lo que sea, o sea. Muy ¿Y cómo se sentía él? Híjole, él lo dice y todavía a la fecha le cuesta trabajo hablar de este tema. Se sentía solo, o sea, a pesar de que estaba yo, se sentía solo y enojado, porque él siempre me decía, pues es que siempre he estado así. Uf. Entonces, sí es un tema fuerte, un tema delicado, pero pues mis hermanos siempre le dijeron, no, o sea, es que pues estamos con ustedes Sí. pareja, o sea, no Eres uno siempre... de los nuestros, ¿no? Claro, o sea, lo hicieron como muy, quizá por esa parte, ¿no? De que está Sí. tan agradecido con mi papá también y de que se siente como hijo, yo siento, ¿no? Pero no, la verdad es que mis hermanos y mis papás pues siempre lo han integrado, ¿no? ¿Estás de acuerdo que en los matrimonios los hombres tienen, o sea, llegan a una familia y tienen las puertas abiertas? Y las mujeres en esta sociedad nos hacen ganarnos un lugar en esa familia y es súper injusto porque de repente parece que pueden pasar los años y sigues sin ganarte un lugar en esa familia cuando a los hombres se les abren las puertas y son bienvenidos, ¿no? Eso creo que es de las cosas que socialmente deberían cambiar porque parte de la igualdad que pedimos, pues es eso, ¿no? O sea, que te puedan ver como, si no como una hija más, sí como que tienes el derecho de ser parte solo por el simple hecho de ir con él. Claro. De que él te invite a su casa y te invite a su familia y te invite a ser parte y que se casan y que tienen hijos y que tienen una familia y whatever, ¿no? Pero para los hombres las familias es más fácil que los puedan arropar que a una Creo mujer. que es diferente, ¿no? Los códigos de hombres y de mujeres son distintos. O sea, igual cuando llegas a una familia, se los comparto de este lado. Ok. O sea, hay cosas que tienes que probar o hay cosas que tienen que ver en ti. Aunque sí te acepten, hay pruebillas. ¿Sale? Hay cosas no escritas. Pero sí las mujeres son más rudas. Es que O sea, tiene sí, que ser ahí ¿no? un pentatlón completo para que la suegra, y si hay cuñadas, para que te aceptes. Y si las cuñadas son más o menos de tu edad, olvídate. No, y tienen derecho a juzgarte, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo tenía una cuñada que me ponía apodos y no era agradable. O sea, de repente No. era el güey, yo no te echo nada, te saludo, me caes bien, me da gusto verte, pero 1000 apodos como en la onda de, ay, pues que se aguante, ¿no? Creo que eso deberíamos de erradicarlo desde nuestras generaciones ya con nuestros propios hijos y decir, ya no vamos a hacer esas prácticas, ¿no? O sea, es injusto. Sí. Pero qué bueno que tu esposo encontró en ustedes pues esa familia que quizá en ese momento le hizo falta, ¿no? Y en otros momentos más, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y sí es importante también tomarlo en cuenta en muchos aspectos, ¿no? Pues no sé, simplemente el que te diga,
quiero esto, ¿no? Pienso en esto, no sé, me siento así. En esos momentos, pues también es importante, también es parte de la crianza y de todo, ¿no? Abrirse, ¿no? Exacto. Abrirse. Sí, la verdad es que sí. Fíjate que ahorita que hablabas de la depresión postparto, yo también viví depresión postparto y también me sentía única y también sentía que no encajaba y también sentía que no lo estaba haciendo bien, porque decía, es que yo tendría que estar ahorita feliz y radiante y alegre y contenta, y es todo lo contrario, ¿no? No quisiera terminar el programa sin decirte que no estamos minimizando esa parte, No. solo que el tema nos merecería otro programa, ¿no? Y lamentablemente pues tenemos ya el tiempo encima. Sin embargo, bueno, sí, en algún otro capítulo hablamos acerca de la depresión postparto y lo vamos a hablar de manera muy abierta y muy muy real, ¿no? Porque pues somos una mamá real. Y bueno, solo cuéntame, ¿cómo saliste de la depresión postparto? Híjole, pues la verdad es que sí, con ayuda primero de mis hijos, porque a veces no te da tiempo, no te da tiempo de deprimirte y decir, oh, sí, pobre mí, no, sino que ellos mismos te jalan, ellos mismos te sacan porque cuesta trabajo decir, necesito ayuda profesional. Ahora sí, en la actualidad, pues sí, ya estoy en ayuda, pero porque mis hijos ya estaban también como afectándose en esa parte, Claro. ¿no? Ya te demandaban el estar bien, ¿no? Sí, y aparte la verdad es que por Dominic, la condición de Sebastián, sí fue así tu hijo necesita ir al psicólogo. Y yo dije, ok, y la psicóloga me decía, yo veo algo en ti y creo que tú también necesitas ayuda. Y yo decía, no, yo estoy bien, no pasa nada. Aquí yo soy la fuerte, Sí. ¿no? Sí. Pero la verdad es que ya cuando alguien más te lo dice y te lo vuelven a decir y te lo vuelven a repetir, dices, algo está pasando. Entonces sí, efectivamente, llevamos al grande a terapia, el segundo también, y la hija de mi esposo también ya va a entrar a esto. Y pues y mi esposo también me ayudó porque él me decía, ay no, yo ir al psicólogo, no, ni que estuviera loco. Pero pues él también ya se abrió a esta parte. No, y de ayuda ir. mucho, te van dando una guía. Exactamente. Una guía que a veces tú crees que estás bien, pero Sí. pues no. No, y no podemos solos, ¿no? No, es mucho, es Sí. mucha carga, sí es mucho. Sí. Es muy padre, muy, muy bonito, pero sí es mucha carga lo que tenemos. Oye, Marcelita, y para concluir, ¿qué le dices a tu tribu? ¿Qué le dices a tu papá? ¿Qué le puedes decir a tu papá que ha sido el que ha estado contigo con uñas, dientes y mucho amor? ¿Qué le dices a tu papá? Ay, tocas temas muy sensibles, pero no, bueno, mi papá sabe que él es mi todo, que le agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que ha estado conmigo, nos ha enseñado, ha platicado, nos demuestra día a día que contamos con él, pase lo que pase, que como él dice, no hay mal que por bien no venga, y de verdad, pues no puedo decir nada más que muchas gracias. Gracias por estar. Perfecto. Gracias por la Muy bien, invitación. y gracias a ti por acompañarnos, por ser parte de este programa, Una Mamá Real, que esperamos que pueda ayudarte a encontrar un camino, una solución a una situación que nos enfrentamos todos los días siendo mamás, con 3 embarazos, con distintas circunstancias cada uno, pero con grandes aprendizajes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por compartir. Y recuerden, por favor, únanse a la tribu, sean parte de la tribu. Aquí van a encontrar las redes sociales. Ahí todas nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram, también tenemos redes y tenemos redes en TikTok. Una Mamá Real está para ti, sé parte de nuestra tribu, danos like, compartir y coméntanos. Suscríbanse y ayúdenos a saber qué temas les interesan y escríbanos. Y si han vivido algo similar a lo que vivió Marce, escríbanos. De verdad vamos a leer todos sus comentarios y esperamos que este capítulo sea de tu ayuda y te demos, pues aunque sea un norte pequeño, ¿no? Claro que sí. Les agradecemos mucho y únanse a la tribu. Muchas gracias. Mamá Real.